Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. También todos aquellos que nos van a ver por la televisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 10, versículo 17. Cuando lo tenga, me pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, La palabra. y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pues en esta mañana voy a compartirles un tema: desarrollando la fe. ¿Cómo se llama el tema? Desarrollando la fe. Desarrollando la fe. Amén. Este es un tema en el cual se habla tanto, la fe. Amén. Y sin duda alguna, cuando uno va a orar, uno siempre le dice a las personas, a las ovejas, a los líderes: tienes que creer. Amén. Pero a veces no captan ese mensaje. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces la fe se tiene que desarrollar. Amén. Si no desarrollamos la fe, o en pocas palabras, si no ponemos en práctica la fe, no vamos a recibir lo que le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso. Ahora, en primera instancia, para poder nosotros desarrollar la fe o ponerla en práctica, la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Pero ¿qué vamos a escuchar? Dice palabra de Dios. Amén. Todo empieza escuchando palabra de Dios. O sea, que si usted quiere practicar su fe, desarrollar su fe, ¿qué tiene que hacer usted? Oír palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. ¿Qué tiene que escuchar? Palabra de... ¿Usted quiere tener fe? Tiene que escuchar entonces palabra de Dios, no palabra de hombre, no profecía falsa, no revelación engañosa. ¿Qué tiene que escuchar? Palabra de Dios, no los youtubers, sino tiene que escuchar ¿qué cosa? Palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Amén. Voy a repetir: la palabra de Dios no falla. Amén. Ahora, fíjese algo aquí. La Biblia nos está dando una clave, y la clave es que hay que escuchar su palabra. Ahora, ¿por qué Dios nos demanda que para poder hallar fe tenemos que escuchar su palabra? Porque precisamente la Biblia nos dice que Dios, a través de su palabra, creó los cielos y la tierra. Amén. La misma Biblia nos está enseñando que a través de la fe el mar rojo se dividió. Eso enseña la Biblia. Amén. Que a través de la fe muchos paralíticos, muchas personas que murieron, fueron resucitados, fueron sanados, escuchando palabra de Dios. Amén. Ahora le hago la pregunta: si usted pasa escuchando a la chismosa de la esquina, ¿será que usted va a tener fe? No, ¿verdad? Si pasa escuchando al youtuber, ¿usted va a tener fe? ¿Va a hallar fe? Claro que no. Si va a escuchar palabra de hombre, ¿usted va a tener fe? Claro que no. Amén. Pero tenemos entonces que tener la práctica o la devoción de ¿qué? De escuchar palabra de Dios. ¿Qué tenemos que escuchar? Lo voy a repetir una vez más. ¿Qué tenemos que escuchar? Palabra de Dios. Amén. Para que la fe entonces ¿qué haga? Venga. Amén. Ahora, ojo acá. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Amén. Y Él mismo nos demanda escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora,
entra en escena una mujer en la Biblia llamada la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo de una hemorragia interna, pero la Biblia dice que escuchó hablar de quién, de Jesús, del autor de la fe. Y la Biblia enseña que cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, entonces dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿Qué escuchó ella? Fe. El autor y consumador de la fe. ¿Qué escuchó esta mujer? Fe. Y la fe se le activó en ese momento. Amén. Amén. Esta mujer, por un momento determinado, había colocado toda su expectativa en los médicos, toda su expectativa en los medicamentos, en la medicina, en la ciencia, que en ese momento no era tan avanzada como hoy en día. Pero la Biblia entonces enseña que esta mujer había gastado todo, había intentado todo, pero cuando escuchó hablar del autor de la fe, entonces creyó. Amén. Fíjese la importancia de escuchar palabra de Dios. Fíjese la importancia de escuchar hablar acerca de Jesucristo. Amén. Dice que cuando escuchó hablar de Jesús, esta mujer inmediatamente la fe le vino al corazón y dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Amén. ¿Escuchando a quién? A Jesús de Nazaret. Por eso en el Nuevo Testamento, o en los tiempos de Jesús, cuando Jesús llegó a la tierra y la gente escuchaba hablar de Jesús, la gente inmediatamente en el corazón la fe se le activaba. Amén. Y usted necesita una palabra de Dios para que su fe se active en esta mañana. Amén. Usted necesita escuchar hablar de Jesús para que su fe se active en esta hora. Amén. Están las pruebas, están las aflicciones, y en medio de esas pruebas, en medio de esas aflicciones, usted necesita una palabra de fe que active su fe en su corazón. Amén. Amén. Necesita activarse a través de la palabra de Dios que produce fe en el corazón. Dígame conmigo, amén. Amén. Ahora, hay algo muy interesante, porque la fe es acción. Al desarrollar la fe entonces hay que accionarla. Por eso la mujer del flujo de sangre, cuando escucha hablar de Jesús, del autor y consumador de la fe, dice la escritura que esta mujer desarrolló su fe, tuvo una práctica. ¿Y cuál fue la práctica? Tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay personas que solamente escuchan de la palabra de Dios, escuchan hablar de Jesús, pero no ponen en práctica esa fe. Por eso cuando esta mujer escucha hablar de Jesús, dice la Biblia aquí que esta mujer tocó el borde de su manto, hizo una acción correspondiente. Amén. Amén. ¿Qué hay que hacer? Una acción correspondiente. A veces hay mucho pueblo de Dios. Yo he hablado con líderes, ovejas, incluso con otros pastores, y quieren que cuando oren la gente se sane, la gente sea libre, la gente sea cambiada, la gente sea transformada, pero no toman el riesgo, no accionan la fe, no toman una acción correspondiente para que Dios haga algo. Amén. Es que yo quiero que Dios me use para resucitar a los muertos. Entonces vaya a los funerales y ponga la mano en el cajón y ore. Eso se llama desarrollando la fe. Cuando a mí me dicen, por ahí una persona que tiene un cáncer, tiene un tumor, yo digo, eso es un reto de fe. Es el momento de manifestar el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Amén. Se convierte en todo un reto para nuestra vida o para mi vida. Amén.
Porque yo he entendido y he comprendido que la fe es mayor que el cáncer, que la fe es mayor que el tumor. Amén. He entendido que al que le estoy creyendo es el Dios todopoderoso, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces son retos de qué? Retos de fe. Pero hay que poner en práctica la fe. Ahora, hay madres de familia que tienen a sus hijos con fiebre, enfermos en casa y no se atreven a desarrollar la fe. Póngale la mano a su hijo y ore en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Está el problema montado en casa y no toman la iniciativa de creer para que Dios traiga un cambio en ese problema, en medio de ese problema. Entonces tenemos que desarrollar la fe. Amén. La fe no se desarrolla con los brazos cruzados. Amén. La fe no se desarrolla sin hacer absolutamente nada. La fe tenemos que accionarla. Diga conmigo: acción. Amén. En un momento determinado está Marta, la hermana de Lázaro, y la Biblia dice que Lázaro tenía 4 días de estar muerto. 4 días. Y entonces Jesús le dice a Marta: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ella solamente escuchó la palabra de fe, pero no accionó en ese mismo instante. Pero llega un momento cuando Jesús va con Marta y llega a la tumba de Lázaro. Y Jesús le dice a Marta: ya yo te hablé que si crees verás mi gloria. Ahora tienes que accionar. Y Dios, el maestro, le dice a Marta: quita la piedra. ¿Y Marta qué hizo? No accionó. Lo primero que dijo fue: maestro, ya está hediondo, ya lleva 4 días, está podrido. ¿Por qué? Por no accionar. Amén. Cuando usted y yo tenemos la fe y no accionamos, es porque aún estamos dudando del Dios grande y todopoderoso que nosotros tenemos. No debemos dudar. No debemos convertirnos en personas incrédulas en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, cuando Dios nos dice: quitad la piedra. Hay que hacer algo. Amén. Hay que hacer algo para ver los resultados que la fe demuestra en nuestra vida. Entonces, el mismo Jesús de Nazaret está haciendo ese llamado en esta mañana. Hay que accionar nuestra fe. En pocas palabras, hay que hacer algo. Amén. Hay que poner en práctica algo acerca del tema de la fe. Está el demonio perturbando y no toman autoridad y no reprenden en el nombre de Jesús, sino que dicen: vamos a llamar al pastor. Y no significa que eso está malo. Vamos a llamar a los líderes, y no significa que eso está malo. Le estoy hablando del tema es que hay que desarrollar la fe. Cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que desarrollar su fe. Amén. Por eso la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe. El cristiano tiene que luchar y pelear y batallar es con su fe, pero tiene que accionar. Entonces Dios nos demanda: pelea la buena batalla de la fe. Ahora la fe se convierte en una lucha. Ahora la fe se convierte en una guerra. Ahora la fe se convierte en una pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora hay que accionar más. Ahora la fe nos está llevando al máximo nivel. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Amén. A veces el ser humano, el cristiano, no quiere pelear la buena batalla de la fe. A veces hay muchos pueblos de Dios que mejor prefieren que el pastor venga y le ponga la mano en la cabeza. Y ellos mismos no quieren ponerse la mano en la cabeza para que Dios los sane. Y no significa que eso está malo. Estoy hablando del tema de desarrollar la fe. Amén. Hay personas que me llaman y me dicen: quítame este dolor de cabeza. Imagínense, yo no soy Dios. Tienen a Dios en su corazón, pero no accionan la fe. Amén. Tenemos entonces que poner
la fe, accionar en medio de la fe. Entonces, para desarrollar la fe, les dije al principio que tenemos que oír palabra de Dios. Pero para poder entonces desarrollar más nuestra fe, tenemos que corresponder a una acción. Amén. Tenemos que accionar la fe, o tenemos que hacer algo a través de la fe. Pero también para poder desarrollar la fe, nosotros tenemos que saber y entender acerca de la verdad de la fe. ¿Qué tenemos que entender? Acerca de la verdad de la fe. Amén, porque hay una verdad acerca de la fe. Y una verdad acerca de la fe es que la fe supera lo imposible o viaja fuera del tiempo. Lo voy a repetir. La fe supera lo imposible o viaja fuera del tiempo. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice la Biblia: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe supera lo imposible o viaja fuera del tiempo. La Biblia enseña que Sara era de edad aproximadamente de casi 90 años, entre 80 y 90 años, dice la Biblia. Y la Biblia dice que Sara era estéril. Y aparte de eso, se le había pasado el tiempo para salir en embarazo. O sea que según la ciencia actualizada de hoy, eso era imposible. Amén. Pero la Biblia dice que esta mujer llamada Sara le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque el que le dio la palabra de fe fue Dios y no el hombre. Amén. Dice que Dios le soltó una palabra, dice la Biblia, que de ahí de su descendencia entonces todas las familias de la tierra serían benditas, los que creyeran en Cristo. Amén. Había pasado el tiempo, era estéril, no podía salir en embarazo, pero la palabra de fe seguía viva. Amén. Así es que si Dios te ha soltado una palabra de fe, una palabra de bendición, una promesa, no importa los años que hayan pasado en tu vida, esa palabra de fe sigue activa en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pronto se va a manifestar lo que Dios te ha prometido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice que la fe supera lo imposible o viaja fuera del tiempo. Amén. Según la ciencia no podía salir en embarazo, pero la fe viajó ¿en dónde? Fuera del tiempo. Amén. Eso lo hace la fe. La fe, cuando le creemos a Dios, nada es imposible para Dios. Dios lo puede hacer todo. Amén. Otra verdad de la fe, para poder entonces nosotros desarrollar más la fe traspasa los límites. ¿Qué traspasa la fe? Los límites. Los límites. Ahí mismo, capítulo 11 de Hebreo, pero ahora en el versículo 29. La fe traspasa los límites. La Biblia dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La Biblia dice, la Biblia enseña que Dios le puso límites aún al mar. Eso dice la Biblia. Pero cuando entra en escena Moisés y la nación de Israel, entonces el mismo Dios le está demostrando que la fe puede traspasar los límites. Amén. El límite allí para la nación de Israel y Moisés era el mar rojo, porque Dios dijo que le ponía límite aún al mar. Amén. Por eso la fe traspasa ¿qué cosa? Los límites. Por eso hay gente que dice: es que no lo puedo hacer, no lo puedo alcanzar.
¿Será que Dios puede hacer este milagro? Claro que sí, porque la fe traspasa los límites. ¿Usted quiere ver grandes milagros en su vida? ¿Usted quiere ver grandes prodigios en su vida? ¿Grandes maravillas en su vida? Le tengo buenas noticias. La fe traspasa los límites. No importa la muralla tan grande que se haya levantado, no importa el problema tan grande que se haya levantado, pero la fe no tiene límites. Nosotros somos los que limitamos la fe. ¿Amén? Porque usted y yo, cuando alguien fallece, usted y yo en muchas ocasiones pensamos que Dios no puede resucitar a ese muerto. ¿O no es así? A veces llega el cáncer y usted lo primero que hace es ponerse a llorar, en vez de ponerse a orar. Amén. Porque la fe supera cualquier límite. Le dan la mala noticia y lo primero que se ponen es a llorar, en vez de orar, en vez de clamar, en vez de buscar 2, 3 hermanos de la iglesia, al pastor, al líder, lo que usted quiera buscar. Vamos a orar, vamos a clamar. Amén. Nos limitamos a veces, el pueblo de Dios se limita porque creemos a veces que Dios no es tan grande, que Dios no es tan poderoso para hacer ese milagro. En una ocasión en el Antiguo Testamento estaban las murallas de Jericó. Ustedes recuerdan la historia bíblica, las murallas de Jericó. Y Israel tenía que conquistar esas murallas o esa ciudad. Pero había un detalle aquí, que en los tiempos bíblicos muchas ciudades, cuando iban a construir sus ciudades o sus murallas, siempre las construían en lugares altos o en las colinas. Hágase la imaginación aquí la popa, y en la popa allí construyen una ciudad y levantan unas murallas tan grandes. Así es que la muralla es grande y la ciudad construida sobre un cerro. Imagínense eso, sobre una montaña, sobre un lugar alto. Era imposible que esas murallas se cayeran y el pueblo pudiese conquistar esa ciudad. Era imposible ante los ojos humanos. Pero entonces Dios le da la orden ¿a quién? A Josué. Y Dios le dice en pocas palabras: con un grito de guerra, las murallas van a caer. Amén. Era imposible en ese tiempo en la guerra derribar murallas de ejércitos enemigos, de ciudades enemigas. Por eso entonces Dios lleva a Josué y a Israel a darle vueltas a esa ciudad. Y Dios le dice: la última vuelta, griten. Amén. Y la Biblia dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Un grito de victoria. Amén. Un grito de guerra derribó esas murallas. Y la Biblia dice que la nación de Israel entonces se metió allí y conquistó esa ciudad. Yo no sé cuál es la muralla tan grande, el problema tan grande que hay en tu casa, o la enfermedad tan grande que hay en el cuerpo. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo que Él sí puede remover ese problema, que Él sí puede remover esa enfermedad, que Él sí puede remover aquello que te ha hecho sufrir tanto. Amén. Porque Dios ha hecho de su pueblo un ejército. Amén. Y nosotros tenemos que pegar gritos de victoria, gritos de guerra. Por eso es que a veces hay muchos lugares que dicen: oye, por allá esa gente parece loca, pasan gritando. No. El mismo Dios en la Biblia mandó a toda una nación que gritara. Eso está en la Biblia. Y cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, la Biblia dice, y Jesús, alzando la voz, dijo: Lázaro, sal fuera. Amén. Es el mismo Dios el que nos está llamando, amén, a pegar esos gritos de triunfo, de victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces el ser humano se limita mucho, pero la fe traspasa los límites. La fe
que Dios colocó en el siervo Josué traspasó esos límites de la muralla. Las murallas de Jericó fueron derrumbadas. Si usas la fe, todo lo malo que ha colocado el enemigo en tu vida en esta mañana se va a derrumbar en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema se va a derrumbar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay algo en esta mañana que va a ser derribado, va a ser derrumbado en el nombre de Jesús. Amén. Si usas la fe, porque la fe traspasa los límites. Amén. Traspasa los límites. Ahora, ojo acá, la fe también tiene la capacidad entonces de enseñarnos que la fe es poder. ¿Qué es la fe? Poder. O sea, entonces para desarrollar la fe, les dije al principio que hay que escuchar palabra de Dios. Amén. Hay que tomar una acción correspondiente a través de la fe, o hacer algo, o practicar la verdad. Pero también tenemos que entender que hay una verdad, hay verdades acerca de la fe, pero que también la fe que es poder. Amén. Para desarrollar la fe tenemos que saber entender que la fe es Poder. poder de Dios. ¿Qué es la fe? Poder de Dios. Poder de Dios. Amén. En pocas palabras, la fe también es creativa. Vamos a la Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 9, versículo 28 al 30. Dice la Biblia: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mira que nadie lo sepa. Amén. ¿La fe qué es? Poder. Poder para crear. Amén. Dos ciegos llegan a ¿quién? Al autor y consumador de la fe. Estaban ciegos, querían recobrar la vista. Y Jesús les suelta una palabra y le dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Y Jesús entonces le hizo que ellos vieran una vez más. Pero ahora acá, ojo acá, dice la Biblia: conforme a vuestra fe sea hecho. Amén. Porque a veces el ser humano recibe muchos milagros, muchas bendiciones de Dios a medias. Amén. Porque la Biblia dice: conforme a vuestra fe sea hecho el milagro. En pocas palabras, usted y yo tenemos que creer en grande. Amén. Amén. Lo voy a repetir: usted y yo tenemos que creer en grande. Amén. Conforme a vuestra fe sea hecho el milagro, o sea hecha la bendición que necesitas. Amén. Amén. La fe es poder. Y esos dos ciegos le creyeron al maestro. Y la fe vino ¿para qué? Para hacer que ellos nuevamente vieran. Poder creativo. Amén. ¿Qué es la fe? Poder creativo. Es la fe. Amén. Muchos años atrás, ahí está mi mamá. Le salió un problema en el corazón. Un problema muy grande. Y una hermana mía que ya partió con el Señor, Dios le dio una palabra y le dijo: vas a volver a tener un corazón nuevo. Desde allí mi mamá nunca más ha sufrido del corazón. Amén. Amén. Poder creativo. La fe tiene la capacidad de hacer crear algo nuevo en nuestras vidas. Amén. A través de nuestra fe podemos crear
un nuevo destino, un nuevo futuro para nuestra vida y aún para nuestros familiares. Amén. A través de la fe. Amén. Mujer que estás aquí, a través de la fe puedes crear un nuevo futuro para tus hijos. Pero si le crees a Dios, conforme a tu fe, sea hecho el milagro. Amén. Conforme a tu fe. Amén. Amén. Por eso hay que oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Amén. 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 Quería decir algo, ¿lo suelto o no? Suéltalo. Algo que Dios está colocando, ojo, yo no estaba en el tema, sino algo que Dios está colocando en mi corazón. Amén. Amén. Les decía al principio que hay que escuchar qué cosa, Palabra de Dios. pero lamentablemente hay muchas iglesias que hoy en día toman etiquetas. ¿Qué toman? Etiquetas. Puro título, ¿verdad? Por ejemplo, en mi experiencia en la vida cristiana, desde que me convertí a Cristo, en muchas iglesias colocaban viernes de sanidad y milagro. Así colocaban. Y iba yo, Dios mío, sáname, haz un milagro en mi vida. Nadie, ni siquiera oraban por ni los milagros ni la sanidad. Era para recoger plata, era para recoger dinero, imagínense. Eso se llama ¿cómo? Etiqueta. Amén. Amén. O sea, solamente colocan un título para atraer personas. El líder, las iglesias tienen que enseñar es palabra de Dios. ¿Qué tienen que enseñar? Palabra de Dios y no etiqueta. Ayuno de liberación, así dice. Y vemos por las redes sociales ayuno de, y va la gente y nadie es libre. Hacen los ayunos para traer gente y para pedir más ofrenda y más diezmo. ¿En serio? ¿Amén? Amén. Hay una iglesia, ¿usted sabe cuál es, verdad? Que tiene su fachada azul. Ponen miércoles de profecía o miércoles profético. Eso es ¿cómo se llama eso? Etiqueta, título. Eso lo hacen es para atraer gente solamente. Pero nosotros no sabemos si esa profecía es de Dios o no. Amén. Entonces, ¿qué colocan? Etiquetas, títulos llamativos. ¿Para qué? Para atraer gente solamente. Amén. Amén. Por eso la fe, el pastor, los líderes tienen que enseñarle fe al pueblo. ¿Qué tienen que enseñarle? Fe. Fe, palabra de fe. No enseñarle etiquetas, no enseñarle títulos para atraer personas, no. Incluso hay iglesias que usan el título: venga con toda su familia, vamos a darle 10,000 mercados, vamos a darle no sé tantos regalos, y la gente va a venir, la gente va a ir. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud estaba allí. Cuando se acabó los alimentos, los panes y los peces, después comenzaron nuevamente a buscar a Jesús. Y cuando Jesús los ve, Jesús se la soltó adelante enseguida. Jesús le dijo: ustedes me están buscando eso por la comida. Antes de que ellos dijeran algo, Jesús se la soltó adelante. ¿O no es así? Amén. Jesús nunca usó ninguna etiqueta, ningún protocolo, ningún título llamativo. Jesús dijo: conforme a vuestra fe sea hecho el milagro. Amén. Amén. Entonces tenemos que escuchar. Por eso le decía, tenemos que escuchar ¿qué cosa? Palabra. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Amén. Amén. También vi por ahí también donde decía miércoles de unción. Imagínense, miércoles, o sea que el único día que Dios tiene para ungir es el miércoles. O el único día que Dios tiene para hacer milagros son los viernes. Imagínense. O entonces los únicos días que Dios usa para liberar a una persona endemoniada o cautiva para la brujería, entonces tienen que ser los sábados en el ayuno. Imagínense eso. Son como protocolos. En pocas palabras, eso es manipular al pueblo. ¿Cómo se llama?
Manipular al pueblo. Creo que es una palabra más castellana, ¿verdad? Eso se llama manipulación. Yo he estado allí, he tenido muchas experiencias. Servicio de fuego y unción. Imagínense. Y va la gente así, cuando están ahí, ni fuego ni unción. Amén. Domingo, vamos este domingo para alabar y bendecir el nombre de Dios, y Dios ahí se manifiesta. Amén. Entonces a veces queremos usar muchos protocolos, muchos títulos para traer gente, y lo único que puede traer gente es la palabra de Dios. Porque así como la gente puede venir, así se puede ir también. ¿Por qué? Porque la gente viene buscando es un título. Amén. Un llamado de un título, de unos protocolos, pero realmente no vienen buscando palabra de Dios. Amén. Entonces la fe es, ¿qué cosa? Poder. ¿Qué es la fe? Poder. Poder. Amén. Por eso entonces, ojo acá, la Biblia entonces, los maestros de la palabra de Dios, hay muchos maestros de la palabra de Dios que cuando van a enseñar al pueblo, precisamente le enseñan ¿qué cosa? Palabra de fe. ¿Qué le enseñan? Palabra de fe. Palabra de fe. Y entonces Jesús llevaba aproximadamente 2 años enseñándolo a sus discípulos acerca de la fe, acerca del poder de Dios, acerca del reino de Dios. Y entonces vienen los discípulos y le preguntan al maestro: maestro, ayúdanos a aumentar la fe. ¿Qué le dijeron los discípulos al maestro? Ayúdanos a aumentar la fe. Y la respuesta del maestro fue: si tuvieras fe del tamaño del grano de mostaza, dirás a este monte: pásate de este lugar y plántate en otro lugar. Dice que el monte obedecería. Pero dice el maestro: si tienen fe del tamaño del grano de mostaza. Se dice que el grano de la mostaza a veces se tiene que ver con lupa. Imagínense eso, de lo pequeñito que es, se tiene que ver con lupa. Entonces los discípulos le dicen al maestro: aumentanos la fe. Como hay muchas personas que dicen: Dios mío, yo quiero tener una fe grande. Y Dios dice: si tú tuvieras la fe del tamaño del grano de mostaza. ¿Ven? Porque aquí hay gente que dice: lo que pasa es que para poder remover ese problema tan grande, yo tengo que tener una fe grande. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es una fe consistente. La Biblia dice es una fe pequeña. Una fe pequeña. Dice Jesús: tiene el potencial y la capacidad de trasladar un monte. ¿Se puede hacer? Claro que sí. El mar Rojo se dividió, ¿sí o no? ¿Se dividió o no? Amén. El profeta Elías oraba y fuego del cielo caía y quemaba a los soldados. Amén. Claro que sí. Necesitamos una fe pequeña. Amén. Mire el poder de la fe. Mire el poder tan grande que hay en la fe. Amén. Remover montes, remover montañas, quitar obstáculos de en medio. Eso lo hace la fe, porque la fe es poder. Amén. Yo he usado la fe, he desarrollado la fe, donde llega el momento donde Dios me envía a lugares, a casas, y cuando llego allí desarrollo la fe y la enfermedad huye, los demonios huyen. Amén. Muchas vidas son cambiadas, son transformadas. He llegado a lugares, he llegado a casas y he soltado una palabra de fe, y esa familia se ha levantado y al mes siguiente son bendecidos. En un pueblo fui, Dios me envió y solté una palabra a una familia de aproximadamente 12 miembros. Le solté una palabra de parte de Dios, una palabra de fe.
A los 2 meses cuando fui, me llamaron y me dijeron, mira, ve, lo que Dios nos dijo a través de ti aquí se ha cumplido. Regresé a Cartagena, nuevamente fui al mes y medio. Cuando voy nuevamente los visito. Cuando voy entrando nuevamente me llamaron, mira, ve, aún se sigue cumpliendo muchas cosas de lo que Dios nos dijo a través de ti. 3 veces fui y las 3 veces me llamaron y efectivamente estaban constatando de la palabra que Dios le había dado a ellos, que los bendijo. Amén. Pero la palabra no va a bendecir porque sí. Ellos creyeron en la palabra que Dios les soltó en ese momento. Amén. Por eso usted y yo tenemos que creerle a Dios cuando Dios nos suelte una palabra. Amén. Y termino con esto. Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. ¿Lo tienen allí? Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, ¿y qué pasará? Y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y vaya, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta fe. Aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? O sea, Jesús de Nazaret se dio cuenta de la fe que había en este centurión o en este comandante. Amén. Jesús se dio cuenta. ¿Pero por qué? Porque Jesús le dice: yo voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. Y el centurión le dice al maestro: no vayas, solamente di la palabra, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Por qué? Porque en primera instancia era ¿qué? Un comandante, soldado romano, un comandante romano. Y lo otro, que había una costumbre que, por ejemplo, toda persona que era de alta estima, o que la tenían en Israel de alta estima, una persona que era justa, una persona piadosa, una persona que no le hacía males a nadie, entonces esa costumbre decía que esa persona piadosa no podía entrar en mi casa, porque yo entonces me sentía como inmundo, me sentía que no servía para nada. Amén. Por eso el centurión no permitió que Jesús entrara en su casa. Imagínense eso. O sea, reconocían la santidad, reconocían la grandeza de Jesús en ese momento. Por eso él dice: no soy digno de que tú entres en mi casa, solamente di la palabra. Amén. Solamente di la palabra. Amén. El centurión sabía que Jesús, cuando daba una palabra de fe, cuando soltaba una palabra de fe, sabía que las palabras de Jesús eran efectivas. Amén. Y entonces en el versículo 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: fe, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿En dónde? En aquella misma hora. Lo que da a entender que la fe es ahora, no mañana, no pasado mañana. La Biblia dice que la fe es ahora. O sea que si le creemos a Dios en esta hora, Dios te puede soltar el milagro. Dios te puede soltar una bendición grande. La fe es cuando ahora.
cuando le soltó la palabra de fe al centurión o al comandante, dice, en aquella misma hora su criado fue sano. En la misma hora. Y allí es donde ocurren los milagros, porque tenemos que creer a través de la fe. ¿Es cuándo? Ahora. O sea que si crees ahora a través de tu fe, de la fe que Dios ha colocado en tu corazón, algo grande te puede pasar de parte de Dios. Colócate de pie en esta mañana. Colócate de pie. Maravilloso Dios, bondadoso Señor, gracias mi Rey, gracias porque tú eres bondadoso y maravilloso. Como levante sus manos ahí donde está y cierre sus ojos. Gracias Dios, gracias mi Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Jesús. Necesitamos más de ti, más de tu presencia, más de tu grandeza. Necesitamos escuchar más tu palabra. Levántanos en esta mañana a creerte más. Dios mío, tú has soltado una palabra desarrollando la fe. Ayúdanos en esta hora a poner en práctica la fe. Tenemos un Dios grande. Tenemos el Dios que todo lo puede. En este momento, si usas la fe, algo grande de parte de Dios te puede pasar. Algo grande de parte de Dios te puede acontecer en este momento. Te puede acontecer en esta hora. Algo grande de parte de Dios. Algo grande de parte de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh bendito Jesús, el autor y consumador de la fe llamado Jesús está aquí en esta hora. El autor de la fe está aquí en esta hora. Él está aquí, Él está aquí. Activa tu fe en este momento. Activa tu fe en medio de tu necesidad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Activa tu fe en este momento. Activa la fe. No mires el problema tan grande que se ha levantado en casa, en tu vida. Usa la fe. Usa la fe, te dice Dios. Usa la fe y las puertas se abrirán. Usa la fe, dice el Dios Todopoderoso, y algo grande vendrá. Algo poderoso se desatará. Usa la fe en este momento. En medio de la enfermedad, en medio de la cautividad, en medio de cada adversidad, usa la fe, usa la fe. La fe es poder. La fe es poder. La fe es poder. La mujer del flujo de sangre, cuando hizo la acción y tocó el borde del manto del maestro, Jesús dijo: poder ha salido de mí, poder ha salido de mí, porque alguien ha tocado mis vestidos. La fe desata el poder de Dios. La fe desata el poder de Dios. Activa tu fe en esta hora. Activa tu fe en este momento, porque el poder de Dios se quiere manifestar en ti. Activa la fe en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Activa la fe sobre tus hijos, porque el poder de Dios se va a desatar en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder de Dios se va a desatar en casa, en el nombre de Jesús. Activa la fe, porque
Porque algo se puede remover en esta hora. Si activas tu fe en tu familia, en tu casa, en tus hijos, algo se puede remover ahora. Las cadenas se romperán, las ataduras se romperán en el nombre de Jesús de Nazaret. La fe es ahora, la fe es ahora. Usa la fe para ahora, en este momento. Olvídate del mañana, úsala ahora. Créele a Dios en este momento. Dispón tu corazón para creerle a Dios en este instante. La fe es ahora. Es ahora la fe. Oh, bendito Dios. Bendito Salvador. Bendito Jesús. Desciende, desciende más. Desciende la gloria de Dios. Desciende el poder de Dios. Desciende el poder de Dios. Activa tu fe. Activa tu fe porque algo grande está descendiendo sobre este lugar. Activa la fe porque la presencia viva de Dios está en este lugar. Activa tu fe en esta hora porque la libertad de Cristo está cayendo en este momento. Créele a Dios. No dudes de Dios. No es el momento de llorar, es el momento de creerle a Dios. Dios te dice: desarrolla la fe, desarrolla la fe. Haz algo con tu fe, te dice Dios. Cuando llegues a casa, usa la fe. En este lugar, usa la fe. Usa la fe para con tu familia, para con tus hijos. Usa la fe, coloca tus manos sobre tus hijos, sobre tus familiares, donde está la enfermedad, donde está la cautividad. Usa la fe, desarrolla tu fe. ¿Quieres ver algo nuevo en tu vida? Desarrolla la fe. ¿Quieres ver días nuevos? Usa la fe, te dice Dios. Oh, bendito Salvador, bendito Señor. Grande y maravilloso eres. Bondadoso eres, mi Rey. Bondadoso eres. Bendito Salvador, bendito Señor. Te pido, Jesús, en este momento, que tu presencia la toque. Presencia de Dios, toca la presencia viva de Dios. Fluye, Jesús. Fluye, Jesús. Dios mío, usamos la fe en esta hora para que tu fe toque su vientre. Poder de Dios toque su vientre. Y creemos, Dios, que la vida de Cristo está viniendo sobre su vientre en el nombre de Jesús. Lo creemos con todo nuestro corazón. Toca su vientre. Espíritu de Dios, sopla vida sobre el ser que viene en camino. Sopla vida, Espíritu de Dios. Sopla sanidad. Sopla restauración sobre este ser que viene en camino. Sopla más de tu presencia viva. Presencia viva de Dios. Fluye más, Jesús. Fluye más, Jesús. Oh, Dios mío, gracias. Dios mío, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Oh, Dios mío, grande es tu nombre, bondadoso es tu nombre. Oh, mi Rey, que tu sanidad fluya más. Sanidad de Dios, sanidad divina del cielo. Fluye más, restaura más su vida, su ser. Oh, bendito Jesús, bendito Salvador, tócala más. Toca más su vida. Y cantaraba, toca más su vida, bendito Dios.
Y catalabacando robo cotiribicanda lava. Toca más su vida, Dios. Y catarabacando robo cotiribicanda lava. No te sueltes de Dios. Agarra más a Dios en oración. Agarra más a Dios a través de la fe. Y catarabacando robo cotiribicanda lava. Y catarabacando robo cotiribicanda lava. Porque dice el Dios Todopoderoso: voy a hacer algo nuevo en tu vida. Voy a hacer algo nuevo en tu vida. Y catalaba. Levántate más en fe. Levántate más en fe. Porque algo nuevo Dios hará en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y catarabacato robo. Y catalabacando robo cotiribicanda lava. Vas a recibir una alegría grande de parte de Dios. Pero levántate más en fe. Aférrate más a Dios. Aférrate más a Dios. Y catalabacando robo cotiribicanda lava. Oh bendito Señor. Oh bendito Salvador. Oh mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Eres bondadoso. Eres maravilloso. Bendito Rey. Bendito Rey. Toca su vida, Dios. Toca su vida. Fuego de Dios, oh, toca su vida. Fuego del Espíritu de Dios, toca más su vida. Fuego de Dios, toca más su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios, tócala más. Fuego de Dios. Tócalos más, fuego de Dios, tócalos más. Fuego de Dios, tócalos más. Y catarabacato robo cotiribicanda lava. Oh bendito Señor, bendito Salvador. Dios mío, tomamos este tiempo, tomamos este momento, Dios, para orar por la vida de Jesús Daniel, que en este momento, Dios mío, está hospitalizado. Amado Dios, amado Salvador, enviamos tu palabra de fe. Tu palabra de fe dice que por tus heridas en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. Fue sano. Dios mío, a través de tu palabra, de tu promesa, el enfermo fue sano. Tócalo, Dios, en el hospital donde se encuentra. Tócalo, tócalo, Dios. Y reprendemos toda enfermedad. Fuera toda enfermedad. Fuera, fuera, fuera toda enfermedad. Suelta su cuerpo, suelta su cuerpo. Suelta su cuerpo ahora mismo. Te lo ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, que tu poder sanador lo toque ahora. Poder sanador, tócalo, tócalo más. Oramos también, Dios mío, por Nacira Guerra. Tócala también, bendito Dios. Tócala también, restaura más su salud. Restaura más su salud, bendito Rey. Tu poder es sanador en ella. Tu poder es sanador en ella. Poder de Dios, tócala más. Oh, bendito Rey. Si alguien está aquí enfermo y lo que nos están viendo por la transmisión en directo, si alguien está enfermo, levante sus manos en este momento. Ahora mismo el poder de Dios está fluyendo, la presencia de Dios se está moviendo. Usa la fe en esta hora, activa tu fe en este momento y ordénale la enfermedad que salga de tu cuerpo. Ordena la enfermedad que salga de tu cuerpo, que salga, que suelte tus órganos, que suelte tus órganos en el nombre de Jesús. Y proclama la palabra de bendición, proclama la palabra de fe que dice: por las heridas de Cristo en la cruz del Calvario el enfermo fue sano. El enfermo fue sano. Oh, bendita sanidad de Dios. Bendita sanidad de Dios. Oh, bendito Rey. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Maravilloso eres. Sigue allí con sus manos levantadas. Dios mío, grande eres. Grande y maravilloso eres, mi Rey. Glorioso eres.
Oh Dios mío, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu presencia, Dios. Exaltamos tu presencia. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Gracias, Dios, por la fe que has colocado en nuestros corazones. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe. Con mi fe te tocaré. Mi milagro. Mi milagro recibiré. Mi fe que transformado yo seré. Con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te lograré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Fuerte el aplauso
para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y recuerde, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén.